Ahora el doctor Alberto Quialbo nos va a hablar de complicación del lente fáquico en cámara anterior. Bueno, muchas gracias a Pilar, Charlie, a toda la comisión de SACRIC por la invitación y los felicito realmente porque es un curso espectacular. Cuando hablamos de complicaciones del lente fáquico de cámara anterior, lo primero que pensamos es en las complicaciones clásicas: ovalización pupilar, pérdida de células endoteliales, formación de catarata, bloqueo pupilar, que un poquito es lo que hemos vivido los que hemos puesto lentes de cámara anterior o hemos visto a lo largo de los años, y eso fue que fueran desapareciendo de los lentes usables. Pero esto es distinto. Esta paciente tuvo una primera cirugía en el 2004, tenía una miopía magna en el ojo derecho de -24, -10, se implantó un FAKIC 6, que era el lente que estábamos implantando en ese momento, y aparte tenía graduaciones altas como para cubrir lo que la paciente necesitaba en el ojo derecho. Buena evolución hasta 12 años después. Traumatismo contuso en ojo izquierdo, el ojo bueno, el ojo que veía bien, el otro tenía 20/200. Llega con agudeza visual de percepción luminosa, un IPEMA, incisión superior completamente abierta, iris en la herida, se hace una ecografía como se puede, se veía un hemovitrio, la retina se veía aplicada, pero bueno, procedemos a operarla. Segunda cirugía. Esta está muy editada, pero esto es lo que encuentro cuando le hago el lipema con viscoelástico. El lente, y no había nada más. No sabía si el cristalino estaba al fondo, dónde estaba. Entonces, intento sacar el lente, no quería tironear mucho del iris, pero casi no le quedaba iris, estaba todo desinsertado. Y realmente era, cuando saco el lente, el iris estaba todo roto. Bueno, termina vitrectomía muy amplia. Todos los pedazos esos de iris deflecados se sacan y la paciente, si esto cambia, ahí está, perdón, vuelvo. Termina así, anirida completa, le quedó apenas un restito de iris ahí en la zona inferior, nada más, y el resto era córnea, acuoso, lo que queda de vitrio y retina. Bueno, tiramos un tiempo así, estas eran las retinas. Sorprendentemente la retina del ojo izquierdo había aguantado bastante bien, la del ojo derecho tenía su problema por la miopía alta. Y al tiempo, con un esférico equivalente de +8, o sea, tenía un astigmatismo por los puntos, llega a 20/40. Aceptable, se le indica un lente de contacto cosmético, con lo cual los pacientes más o menos se llevaba, pero la paciente tenía mucha intolerancia al lente de contacto. Pero la aguantamos, entre los anteojos con lente de contacto. Y acá vamos a la tercera cirugía. La aguantamos y llega un momento que, bueno, ¿qué opciones tenemos? Ponerle un iris artificial, en ese momento las opciones eran Human Optics o este iris de Repper, que la gente de MED es la que lo representa. En ese momento ellos estaban trabajando por la representación y la verdad que me ayudaron mucho para conseguirlo. En un ASCARS en Estados Unidos, es un iris ruso, conseguí uno que se aproximaba más o menos al color, porque en realidad no es como el Human Optics, que te lo hacen a medida. Esto tiene una cartilla de colores, como es cuando vas a buscar pintura para pintar tu casa, te sacan un abanico así de colores y vos vas viendo, y bueno, yo tenía la foto del otro ojo y con eso fui buscando y conseguí uno, solo el iris, porque viene el iris también con la óptica. Ese no lo conseguía. Lo consigo y tercer cirugía. No la puse la cirugía porque es larga. Le hice un Yamane para colocar el lente intraocular, facilísimo sin iris. O sea, hacer un Yamane así es espectacular. Te ves todo. Y colocar el iris. Que el iris tiene sus cositas, o sea, porque tenía esas patitas que permiten anclar en el sulcus. Acá no teníamos apoyo donde ponerlo, pero más o menos iba al sulcus y se aprovecharon. Esos agujeritos, perdón, me equivoqué. Ese agujerito que se ve ahí, que estaba justo donde está la patita, tiene 3, y por esos 3 agujeritos una sutura de prolene anclada a la esclera. Y quedó bastante estable. Durante la cirugía hubo una peripecia, pero el tema no es ese, así que por eso no lo pongo y sigo. El iris cumplía bastante bien su función, o sea, de hacerle una pupila a la paciente para que pueda ver mejor, y la cosmesis era bastante buena, bastante aceptable.
Evolución. Edema corneal mejora al cabo de la primera semana, 2 décimas sin corrección y 7 décimas con ese astigmatismo. La paciente contenta porque se podía manejar, no tenía que usar el lente de contacto, estaba bastante bien. 2 meses de evolución, se mantenía con lágrimas, un latanoprost que se empezó a usar porque había quedado con una presión ocular borderline, entonces preferíamos mantenerla con la presión más baja. Año de evolución, algunos episodios de edema corneal, se medicaba con solución salina hipertónica, con eso mejoraba, andaba. Se evidencia una disminución de células endoteliales. 2 años de evolución, se decide realizar un injerto de córnea porque los edemas eran cada vez más frecuentes. Cuarta cirugía, reciente, agosto de 2021. Injerto penetrante, lo discutimos después en la discusión por qué penetrante y por qué no un DALT. Noviembre de 2021, buena evolución, con un más 4 por 150, 4 décimas. A ver si pasa. Esta es hoy la paciente con el trasplante, lleva poco tiempo de evolución, pero está contenta y por lo menos ha vuelto a manejarse por sí misma después del edema. ¿Y continuará? Espero que no, pero bueno, ya lleva 4 y es el ojo bueno y lo vamos a seguir peleando hasta que se pueda, porque esto se maneja. Y esto siempre lo contrasto con esto otro. Este es un paciente de 34 años que le había implantado un ICL tórico en el 2010 y en el 2018, no era de Mar del Plata, era del interior, consulta porque hacía 6 meses había tenido un pelotazo de fútbol en el ojo y veía mal. Entonces, en otros lados había consultado y como nosotros en la clínica decíamos NTN, no tiene nada, le decían no tiene nada, no sé qué tenés, no sé, bueno. Y aparece así, el ICL en la cámara anterior, así. El residente que lo vio primero me dice, tiene un lente fáquico raro. No, digo, es un ICL. Y se veía esa muesca nada más en la pupila, esa muesca. 6 meses de evolución. Bueno, la cuestión que al paciente lo llevo a la cirugía. La cirugía, esto está editado, es cortito, pero en realidad lo único que quería mostrar es que el lente estaba exactamente en el eje contrario al que tenía que estar. El paciente tenía un astigmatismo mixto, tenía una miopía de 8 con un astigmatismo como de 3 dioptrías. Claro, estaba con un astigmatismo mixto, veía mal por el astigmatismo. Simplemente recoloqué el lente y el paciente volvió a tener su agudeza visual original, que era de 8 décimas, y en los exámenes complementarios se comprobó que prácticamente no había habido una pérdida de células endoteliales y estuvo 6 meses ahí adelante. O no se movió mucho, o realmente, bueno, el material del ICL ya sabemos la nobleza que tiene. Y todo esto bueno, estos son otros artículos que encontré sobre aniridia traumática, pero en realidad todos coinciden que son traumatismos muy, muy grandes. ¿Y a qué va? ¿Cuál es mi conclusión con respecto a esto y qué es lo que quería traer como para aportar? El tema de las incisiones. Las incisiones, cuando son de mayor tamaño, como las que hacíamos para poner esos lentes fáquicos tan grandes, son incisiones que tienen un mayor riesgo de abrirse. Y aún con el tiempo disminuye, pero el riesgo sigue existiendo siempre. El menor tamaño disminuye el riesgo, pero no lo elimina. El trabajo es el primero que parecía de aquel lado, era una aniridia traumática de un paciente que tenía un ICL y está bien, chocó creo que a 150 km/h contra un no sé qué, o sea, un traumatismo muy grande, mucho más grande que el de mi paciente, y le desapareció el iris. Y por supuesto que las incisiones esclerocorneales, el riesgo puede ser un poquito menor, pero todas las incisiones que hacíamos para poner las lentes fáquicas grandes eran esclerocorneales. Si es más chiquita, por supuesto, el riesgo va a ser mucho menor. Las corneocorneales, por lo que demoran en cicatrizar, se abren mucho más fácil, por supuesto que el riesgo es mayor. Siempre, en un primer momento, decíamos que cuando queremos hacer un procedimiento refractivo, el hecho de tener una incisión que sea pequeña, que podamos manejar el astigmatismo, era muy importante. Entonces, estas lentes fáquicas que usamos para miopías muy, muy altas, eran refractivas, pero le faltaba esa parte, el hecho de tener que usar incisiones mucho, mucho más grandes. Bueno, era eso. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Súper interesante. Vamos rápido en honor al tiempo. En el primer caso, ¿hubieran modificado algo de las indicaciones de las 4 cirugías que indicó Alberto? De golpe la indicación de lamelar versus penetrante. No lo expliqué en el momento, pero... ¿Vos quisiste decir endotelial? ¿Por qué lamelar? No, endotelial o penetrante. Exacto. Claro. ¿Por qué decidieron penetrante? Yo decidí penetrante porque en el momento que hice la cirugía del iris,
Cuando ya había colocado el iris y lo estaba suturando, se me soltó una pata del chamane. Probablemente la solté yo con alguna maniobra. Entonces tuve que trabajar. Por eso en la foto se ve el edema de la paciente y bueno, fue trabajoso. Hubiera sido mucho más rápido, pero tuve que trabajar porque no iba a sacar el iris. Y tuve que trabajar por esa pupila. Se puede trabajar, agarrar la patita que se había salido, cortarle la punta, sacar la puntita, volverla a poner y después tomar la otra punta y acortarla para tratar de que no quede con tanto tilt. Y mi mayor temor era cuando ponía la burbuja de aire, ¿qué iba a pasar con ese iris? O sea, se me iba todo para el fondo. Y el aire se iba a ir para abajo, o sea, seguro. un DIMEC no, primero porque he hecho muy poco DIMEC y no me está yendo bien con los DIMEC, me falta, creo que mi curva de aprendizaje todavía no es tan alta. Con DISEC sí he hecho DISEC, pero mi miedo era la burbuja de aire. Yo le dejo una burbuja de aire muy grande y yo digo, ¿dónde se va el aire? ¿Cómo trabaja esa pupila? Bueno, que me empuja todo el iris y si se me va todo para se te atrás, va- ahí y yo está. pensaba en el ojo único de la paciente, bueno, esa fue mi Ahí Yo está. no hubiera hecho un DALC, yo hubiera hecho un penetrante. Impecable. No, Está pero impecable. esperen, un endotelial. O sea, endotelial, sí. un endotelial. Estamos un poquito cortos de No, tiempo. no voy a decir nada. Bueno, resuma. O sea, no es un resumen, él planteó la discusión. Estamos cortos Uno, de tiempo. está bien, Majo, pero si no me dejas hablar, no puedo. Cuando uno va para un penetrante o un endotelial, vos lo mediste las consecuencias, podría haber sido peor. Hice un Yamane, me salió, tuve mucha suerte, el aire me quedó arriba. El aire después se me fue atrás. Cuando recibía al paciente al otro día para poner el aire, ponía el aire, se iba todo para atrás. ¿Cómo había quedado la lente? Se había enroscado la pata del Yamane y era iba todo para atrás. Uno tiene que hacer lo que está seguro y a mí me parece que fue la mejor decisión, porque si no por ahí ahora tenías el iris ese tirado atrás, enroscada la lente y la paciente lo resolviste perfecto. Yo hubiera hecho lo mismo, sin duda. Muchas gracias. Yo hubiera hecho un penetrante.